Para hacer el queso es necesario cuajar la leche. Existen diferentes tipos de cuajos que cumplen con esta función, pero José opta por el cuajo vegetal que se obtiene de los pistilos desecados de la flor del cardo. Puestos a remojo durante 24 horas, los pistilos liberan un compuesto químico llamado quimosina que actúa como coagulante de la leche. Tenemos la leche, la cuchara, la flor del cardo, el líquido que tiene aquí dentro ya preparado con 24 horas de antelación y las caseras. Ahora tenemos que calentar la leche un poco para echar el cuajo, lo llevamos para allá. Ahí. Aquí creo que, bueno, poco más o menos le costará media hora, gorda. Pueden ser 30 minutos, pueden ser 35, pueden ser 40. Esto depende todo de la temperatura que coja ahora. Hay que calentarla, lleva a 35 grados de 35, 37, por ahí anda. Y si pasa de 40 ya está demasiado caliente, ya no cuaja bien. De la cabra sale a una temperatura de 28 o 30 grados. Esos 5 grados más los tiene que hacer en el fuego. Entonces yo, cuando está, le pongo el dedo, por todos los lados va rodeando el dedo, porque hay una parte que hay más y otra parte que más menos, según tienes que estar siempre dándole vueltas a la perola, porque si no, no se calienta todo igual. Pues si está siempre como está ahora, pues no calienta igual. Pues allá se pegaría fuego y por aquí no se calentaría. Y entonces ya lo miras en la temperatura del dedo y, oye, hasta ahora siempre lo hemos hecho. No sé si es que tiene que salir o no tiene que salir, pero yo lo hago siempre así. Lo he hecho toda mi vida, Toda mi vida. No tenemos termómetro ni tenemos nada. El dedo. La yema al dedo. Hay que darle vueltas a la perola. Ahora mismo. Bueno, pues mira, esto es el cuajo. Sale de aquí. Se tiene 24 horas a remojo. Y luego se echa el agua esta a la leche. Tiene la cantidad para hacer, por ejemplo, si hubiera 15 litros de leche juntos, tiene la capacidad de cuajar los 15 litros. ¿Entiendes? Y me atrevería a decir 20, pero te digo 15 porque no ponemos nunca más de 20, 25 litros cuando están y se cuaja igual. Ahora pues. Bueno, esto es así. Y ahora se le da la vuelta siempre a la misma dirección. Esto es muy delicado, Siempre a la misma dirección. Ahora se tira la pala aquí delante para que se pare, pero no le vuelvas a hacer por este lado. Si no se ha liado. Ya está. Pues mira, esto con la pala se vuelve a coger, se hace siempre a la misma dirección. Y luego después se pone la pala aquí delante y se deja. Se deja porque si lo haces al revés tiene malas consecuencias. Le cuesta mucho. ¿Qué podría pasar? Porque le cuesta una tontada de nada y le puede costar pues, hasta llegar a no cuajar bien. ¿Sí? Para no cuajar bien, mira. Yo no sé por qué es, pero que y cuando se disuelve esto, que después tienes que poner la mano, disolverlo y dejarlo todo lo más menudo posible, entonces es igual. Hay que hacerlo siempre para aquí, porque si lo haces para aquí ya no sirve. Tiene que ser para allá. Con la paleta es lo mismo por un lado que para el otro, pero pensando siempre de que no le vuelvas a hacer. Pero con la mano, cuando haces que si no cuajaría, no lo pondrías en el queso. Es una babilla y no se mueve, no tiene correa, no pega. Y lo coges, lo desarmas, desarmado,
Y entonces ya haz lo que quieras con él, lo vuelves a pasar todo a un sitio, despacio, suave, porque si no, si contra más corres, más tiempo vas a perder, porque después no lo vas a hacer tampoco. Entonces ya lo pones todo en un sitio que sea así de redondo, aunque sea de 20, 25 ni 40 litros, es igual. Te pones todo en una parte. Y entonces vas cogiendo y vas haciendo los bolos. Pues mira, esto ya está cuajado. Ahora hay que sacarlo y deshacerlo. Y volverlo a poner otra vez con poco fuego, pero volverlo a poner para que se vuelva a calentar, para que se baje el queso abajo. El agua sube arriba y el queso baja para abajo. Bueno, pues hay que chafarlo todo bien chafado, lo dejamos un poco y se pondrá como tiene que estar, en su sitio. Vamos a chafarlo bien chafado, para que se ponga todo como tiene que posar, abajo. Porque si no, no cuaja, no reúne bien el queso. Lo estamos chafando, todo bien chafado. Bueno, esto ya está terminado, de momento. Ahora lo llevamos al fuego otra vez para que se caliente un poco, que no pierda la temperatura. Ahora hay que sacarlo porque aquello se quema, ¿eh? Ahora vamos a reunirlo todo a una parte. Esto se va dando vueltas y se va apretando poco a poco, suave, porque si no, no se hace bien. Tiene que estar saliendo hasta que las gotas ya ceden hasta que no ceden, no cederían en todo el día, pero que hasta que ya ves que el caldo sale poco ya. Dándole la vuelta, cambiando la mano, tapando los agujeros que hace con el dedo. Esto es muy entretenido. Hay que apretar ahora poco más, porque ya ves que el caldo ya no sale muy despacio y así ya no. Siempre le vas dando la vuelta y siempre hay alguien que tiene un poquitín de aire, una bolsa, y sale, pero si no, no. Bueno, pues ahora lo ponemos aquí, lo pasamos al molde y lo apretamos aquí así. Y lo vas haciendo la mano, despacio, suave. Ahora cambiamos la vuelta. Lo pasamos aquí. Y ahora ya está. Esto lo vamos dándole la vuelta, poco a poco. No tienes que correr, porque si no se abrirá más aún. Bueno, pues ahora le damos la vuelta otra vez aquí así, lo dejamos. Y estos moldes los hacemos nosotros con el cuchillo a mano. No tenemos otra cepilladora más que la de la mano y el cuchillo. El curso de los 4 agujeros que tiene, que se hacen con una barrena pequeña, medida de eso, una barrena suave, fina, pam, ya está. Y ya está todo hecho. Estos moldes son moldes, mira, yo los haría, pues los tenía 15, 16 años. Y se han hecho todos aquí, todos. Se hacen siempre de hoy a mañana. A la noche lo coges y lo vuelves. Si lo quieres tener bien, a la noche los salas por un lado, a la noche siguiente, por la mañana, por la noche lo cambias y le pones la parte de arriba, abajo, arriba, y le echas un puñín de sal. Y entonces saldrán las dos marcas todas iguales de la quesera. Esto ya está hecho ya no hace falta ninguna historia más ya. El queso permanecerá durante 12 horas en el molde antes de darle la vuelta y salarlo por el otro lado. Cuando pase un día, el queso tomará las decoraciones del molde bien grabadas y estará listo para comerlo. Todos los productos que José ha utilizado en su elaboración son absolutamente naturales. De esta forma, está seguro de obtener un alimento de primera calidad y que además conserva la sencillez de una receta cuyo origen se pierde en el tiempo. Soy Eugenio Monesma.
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.